bienvenidas a este importante espacio. Como ya saben y ya dieron inauguración oficial, la primera edición de la Cumbre Expo y Festival Biosfera. Y a partir de este momento y hasta el día de mañana tenemos una serie de actividades muy interesantes e importantes, todas relacionadas con el cuidado de nuestra casa, el planeta Tierra. En este espacio vamos a conocer y por supuesto escuchar a una gran lista de expertos del sector que nos estarán compartiendo todos sus conocimientos, las acciones, lo que han ejecutado en beneficio del medio ambiente para promover la salud de nuestro planeta Tierra, porque el resultado es conjunto y es equilibrado entre la salud humana, la salud animal, la salud de las especies vegetales y por supuesto la inocuidad. Ya vamos a arrancar con todo nuestro primer panel esta mañana. Se refiere a las políticas públicas y gobernanza en torno al desarrollo económico y sustentable. Y como se pueden dar cuenta, aquí a mi izquierda ya están listos los que van a participar en este primer panel, tanto nuestra moderadora como también nuestros panelistas. Quiero comenzar platicándoles de ellos y de ella, contándoles un poco. Para empezar, por México nos acompaña el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal. Él fue diputado local y alcalde de la ciudad de Mérida. Es desde 2018 gobernador de nuestro estado de Yucatán. También es representante de la región México, Centroamérica y el Caribe y del portafolio de biodiversidad y restauración de ecosistemas del Comité Ejecutivo Global y CLEI, Gobiernos Locales para la Sustentabilidad. También es presidente de la GOAN y del GFCS. También esta mañana, fuerte el aplauso para el gobernador, por supuesto. Por Brasil, esta mañana nos acompaña Wilson Miranda Lima, gobernador de Amazonas. Él es gobernador del estado de Amazonas. En 2018 fue elegido gobernador y en 2022 también fue reelegido en este mismo cargo. Bienvenido. Por Indonesia también esta mañana presente en Mérida, Yucatán, Isran Nor, gobernador de Kalimantan. Él es gobernador que asumió el cargo en el 2018 y cuenta además con una amplia experiencia en la administración pública. Fue regente de la regencia de Catay Oriental y durante 6 años consecutivos. Bienvenido. Muy bien, y para finalizar, nuestra moderadora esta mañana es Dorothy Guter, la cónsul de los Estados Unidos de América en Mérida, Yucatán, aquí en México, cónsul general de Estados Unidos desde agosto de 2021. Ella tiene una amplia trayectoria como funcionaria de carrera del Servicio Exterior y como consejera política adjunta en la Embajada de Estados Unidos, y ella va a ser la encargada de estar moderando este primer panel con el que arrancamos las actividades de la primer cumbre Biosfera en Mérida, Yucatán, en su edición 2023. Así que fuerte el aplauso y le cedo el micrófono. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Me dicen que puedo hacerlo en inglés esta sesión, entonces voy a seguir en inglés. Pero quería empezar primero con agradecimiento al gobernador Vila por ser anfitrión de este evento, y también un caluroso saludo de parte del embajador Salazar, que no pudo estar. Entonces, sigo en inglés. It's a pleasure to be with you all. Welcome to you all and to this first panel of the GCTF event here in Mérida. This panel is intended to have the objective of discussing visions, bold visions that the governors have in taking subnational actions to address deforestation, to tackle climate crisis, and to implement policies for a sustainable future. As William Boyd mentioned in his opening remarks, governors are the executives of their states. So we'll be hearing today from these 3 governors about what exactly they are facing and doing in their own states.
Hopefully some success stories, maybe some shared challenges, and maybe some ideas for the rest of our governors who are here on what they may be able to do in their own executive policies for their own states. So let's get started with a little bit of a conversation about how you take what is a national commitment and implement it at the subnational level. Mexico has significantly committed to strengthening its 2030 targets and plans to double its renewable energy capacity by 2030. Indonesia has committed to peak its power sector emissions by 2030 with a goal of net zero by 2050. Brazil has committed to 50% reduction of emissions by 2030 and climate neutrality by 2050. So governors, from a subnational perspective, but at the same time using a global lens, a global approach as it may be called, how have your regions strengthened efforts and actions against climate change? We'll start with Governor Lima. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar mais uma vez aqui o governador Maurício, o governador Irã e também cumprimentar a Dorothy. A gente sabe que o aquecimento global ele tem aumentado muito o resultado do uso de combustíveis fósseis, mas também pelo uso extensivo da terra, sobretudo a questão dos desmatamentos e das queimadas. A gente tem investido muito na questão do comando e controle, do combate aos desmatamentos, com tecnologia, com imagens de satélite que identificam, por exemplo, em tempo real, uma queimada, um alerta de desmatamento, com drones que acompanham essas questões em tempo real. Agora, o que a gente tem percebido ao longo desse processo, e como amazônida, é que o comando e controle, a fiscalização e a punição, ela tem um limite. A partir daí, a gente precisa pensar e entender como é que a gente vai fazer com que a própria comunidade seja o principal aliado nesse processo. O que a gente tem feito é tentar encontrar caminhos para conciliar o desenvolvimento econômico com a questão da preservação. No estado do Amazonas, nós temos 16 reservas em que a gente atua, com aproximadamente 14 mil famílias, em que a gente tem avançado nos marcos regulatórios, na questão das leis de serviços ambientais, para a questão do crédito de carbono. Nós temos o maior pagamento, o maior programa de pagamento por serviços ambientais do planeta, que é o Guardiões da Floresta. São recursos que são pagos a 14 mil famílias que estão nessas áreas de desenvolvimento sustentável. Nós temos avançado na questão dos acordos de pesca, em que a própria comunidade é responsável por proteger aquela área e impedir que a pesca predatória e a pesca ilegal aconteça naquela região, e em troca disso os órgãos de controle do Estado e também do governo federal emitem licenças para que de tempo em tempo essas pessoas possam fazer a captura desses animais e poder comercializá-los para garantir o sustento de suas famílias. E a gente tem trabalhado muito na questão das energias renováveis. É o caso do gás natural. O estado do Amazonas é a maior região, é a região brasileira, é o estado que tem a maior reserva de gás em terra do Brasil, e a gente tem investido muito na troca dessa matriz energética, assim também como a gente tem investido muito nas pequenas comunidades para levar a energia fotovoltaica, que é aquela movida pela energia solar. Thank you very much. Let's move on to Governor Noor, if we can, and then we'll end with Governor Vila. Selamat pagi. Yang saya hormat Ibu Dorothy, moderator, Bapak Gubernur Amazon, Gubernur Yucatan, dan semua gubernur hadirin, semua yang hadir.
kami ingin sampaikan bahwa Kalimantan Timur salah satu dari provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan bagian timur. Dan Kalimantan Timur sudah berusaha melakukan upaya-upaya kerjasama dengan pihak-pihak terkait, pemerintah, masyarakat, NGO, dan lembaga-lembaga internasional dalam upaya pengendalian dan menjaga lingkungan, terutama dalam hal mengurangi kerusakan hutan dan sekaligus penurunan emisi. Kami terima kasih kepada semua pihak, semua lembaga-lembaga internasional yang telah memberikan komitmen yang kuat dalam memberikan dan membantu masyarakat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat dikatakan telah berhasil mengurangi dan menurunkan serta memperbaiki kondisi lingkungan, terutama dalam degradasi hutan dan lahan. Dan kita juga sudah berhasil menurunkan emisi, dan tahap pertama emisi yang telah kita hasilkan itu melebihi 30 juta ton karbon dioksida ekivalen. Sementara itu Pak Bu Dorothy. Thank you. Thank you very much. Governor Vila. Gracias, pues muy buenos días de nueva cuenta a todos. Agradezco mucho la oportunidad de compartir esta mesa panel con nuestros compañeros gobernadores. Y bueno, platicábamos hace un momento, Dorothy, ¿no?, del compromiso que tiene México, ¿no?, con las energías renovables. Pues lamentablemente muchas veces los compromisos que se hacen a nivel nacional, cuando hay cambios de administraciones, hay más o menos empuje. Y creo que en México el tema de las energías renovables es un claro ejemplo, ¿no? Aquí en Yucatán le hemos estado dando mucho empuje al tema. Durante los primeros 2 años de mi administración, junto con la iniciativa privada, logramos que se abrieran 3 parques de energía eólica, 2 parques de energía fotovoltaica, y ya el 25% de la energía que consumimos en Yucatán se está produciendo con energías renovables. La buena noticia es que tenemos otros 20, 21 proyectos, ahora sí que desarrollándose, que cuando termináramos 16 de estos 21 proyectos seríamos el único estado de la República Mexicana en producir más energía renovable de la que consume. El problema es que ha habido un cambio de leyes, o cuando menos una serie de propuestas de nuevas leyes que se conoce aquí en México como la reforma eléctrica, la cual pues ha generado una falta de confianza en los inversionistas. De hecho, estas iniciativas han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia, y aunque no se decretaron ya como constitucionales, ahora cada uno de estos proyectos tiene que litigar de manera individual para poder seguir avanzando en poder llegar a la conclusión de su proyecto. Esperamos que en los próximos 2 años en México, cuando se dan 5 decisiones, 5 fallos de las instancias judiciales en el mismo sentido, se genera jurisprudencia, y en ese sentido se espera que si se va a generar una jurisprudencia positiva para este tipo de proyectos, se dé esto en un lapso de 2 y 3 años. Y será ahí cuando Yucatán pueda aprovechar el gran potencial de energía eólica y energía solar, porque somos uno de los lugares privilegiados, no solamente en México, sino en el mundo, con una gran capacidad de poder generar estos proyectos, que además de brindarnos energía limpia, nos genera una inversión extranjera importante aquí en Yucatán. Thank you, Governor Vila. So we're talking about big picture climate issues and sustainable development. However, there are crises and there are issues that can interrupt your policies as a governor. For example, the pandemic.
It's leaving an indelible mark on all of our societies and also complicates policymaking for you all. How are your regions recovering from the COVID-19 pandemic? And what are some of the lessons you've learned and the balances you've made between short-term crisis and issues and long-term focus of sustainable development? We'll start with you, Governor Lima, please. Nós tivemos problema gravíssimo por conta da pandemia, né, nos anos de 20 e 21, o estado do Amazonas acabou sendo muito prejudicado. E aqui eu aproveito para fazer um agradecimento ao GCF, que foi fundamental no sentido de nos ajudar a angariar recursos para atender aquelas pessoas que mais necessitavam naquele momento. O que a gente sempre tem construído, e essa é uma necessidade que eu imagino dos outros governadores, é que acima de qualquer conceito ou qualquer discurso ou narrativa sobre preservação está a questão da sobrevivência humana. Ela é fundamental para o ser humano e ela está acima de qualquer questão. Então, antes da gente tratar das questões ambientais, a gente precisa dar condições ao cidadão que está lá na floresta. Eu tenho acompanhado algumas histórias no estado do Amazonas e que são muito interessantes. Uma delas é o do Seu Domingo. O Seu Domingo mora numa vila chamada Medeiros, lá no interior do estado do Amazonas. Ele, por iniciativa da própria família, e essa é uma prática repassada de pai para filho, eles têm feito um monitoramento dos lagos e não permitem que outras pessoas entrem nessas áreas. Eles têm uma técnica de fazer a contagem, por exemplo, do pirarucu. O pirarucu é o maior peixe de água doce do planeta. E na década de 80, essa espécie chegou a estar na lista daqueles animais em risco de extinção. Hoje, com essa atividade de manejo realizada por pescadores como o Seu Domingo e outras famílias, o estado do Amazonas é um dos maiores produtores de pirarucu do planeta. Inclusive, a gente exporta o pirarucu, resultado dessa atividade de manejo. Então, nós, enquanto lideranças, enquanto aqueles que ocupam cargo de posição, temos as responsabilidades de prover o que é básico para essas famílias, para que elas possam entender a necessidade de preservar os nossos recursos naturais. Hoje, inclusive, aqui no GCF, nesse evento, nós estamos lançando a nossa Escola da Floresta, que são unidades que serão construídas em reserva de desenvolvimento sustentável. Elas serão construídas a partir de madeira de manejo, madeira de apreensão, com reaproveitamento da água da chuva, com energia solar, e elas estarão lá à disposição para garantir uma educação de qualidade para essas famílias. Não tem como a gente falar de preservação sem antes combater a questão da pobreza. A pobreza é uma realidade principalmente na América do Sul. E ela tem que ser prioridade para que a gente possa falar em sustentabilidade. Thank you very much. Governor Nur. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan hal yang terkait dengan persoalan kegiatan yang terganggu oleh COVID-19. Bahwa dampak pembangunan ekonomi akibat COVID-19 di Kalimantan Timur mungkin sama dengan yang dihadapi oleh seluruh daerah-daerah provinsi di dunia, di seluruh jagat ini. Namun Kalimantan Timur mengalami pertumbuhan lumayan setelah tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Kaltim East Kalimantan 2021 sebesar 2,48%, meningkat dibanding tahun 2020 yang mengalami minus 0,85%. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi sudah mencapai
3,55%. Neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur pada bulan Desember tahun 2022 mengalami surplus sebesar 2 billion, sekitar 2 billion 2 billion point 5 US dollar. Dan sekarang kita bersyukur bahwa kegiatan-kegiatan perekonomian di Kalimantan Timur, terutama masyarakat, ini mengalami percepatan dan kegiatan yang luar biasa. Sepertinya balas dendam. Terima kasih. Thank you, Governor Nur. And we'll end with Governor Vila on this question. Gracias. Sí, la pandemia en Yucatán, como en todo el mundo, pues lamentablemente dejó la pérdida de vidas humanas, pero también pérdidas económicas. En Yucatán nuestra economía en el 2020 cayó un 7.7%, perdimos 25,000 empleos, lamentablemente 164,000 familias entraron a las estadísticas de pobreza. Con mucho trabajo, con mucho esfuerzo de la mano de las y los yucatecos, de la sociedad civil, del empresariado, hoy la situación en Yucatán afortunadamente es diferente. Hoy ya no hablamos de recuperación económica, sino hablamos de crecimiento económico. Nuestra economía en el 2021 creció arriba del 8%, muy por encima del resto del país, que fue del 5.8%. Perdimos 25,000 empleos en la pandemia, pero ya generamos 60,000. Tenemos más empleos de los que teníamos antes de la pandemia. Hoy la inversión extranjera a Yucatán está llegando de una manera importante con nuevas empresas que se están instalando, empresas como Amazon, como Airbus, como Accenture, que están generando empleos muy importantes para las y los yucatecos. Y otro tema también muy importante es que el turismo se ha recuperado. Nosotros el año que más turistas habíamos tenido en nuestra historia era el año 2019, 2020 y 2021 fueron años muy malos para el turismo, pero el año 2022 vuelve a ser el año que más turistas hemos recibido en nuestra historia. Nuestras zonas arqueológicas, como por ejemplo Chichén Itzá, es la zona arqueológica más visitada de todo el país, por encima de Teotihuacán, que normalmente es la más famosa en el mundo. Entonces, estas condiciones están haciendo que la recuperación económica de Yucatán sea más rápida que la de muchos otros estados de la República, pero además que los empleos estén llegando a todos los rincones del estado, que no solamente se concentren en Mérida, sino que los empleos que se generan de turismo y también de las empresas que están llegando a Yucatán se puedan esparcir por todo el estado. Thank you, Governor Vila. So we're looking for some success stories. You've already mentioned one of them, Governor Lima, about the forest school and what you would like to implement that. Maybe we can start with you, Governor Nur, explaining what are some success stories that you've had specifically that you would want to highlight for your colleagues. Karena misi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pada saat yang bersamaan juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sasaran utama kebijakan pemerintah Kalimantan Timur adalah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 25% tahun 2019 menjadi 29% tahun 2023. Nampaknya target ini telah melampaui target karena hitungan penurunan emisi Kalimantan Timur dari tahun 2019 ke tahun 2020 telah mengalami penurunan emisi sebesar 66%.
Peran serta pihak termasuk GCF dan para mitra pembangunan sangat berperan dalam mencapai visi dan misi pembangunan hijau di Kalimantan Timur. Mitra pembangunan membantu dalam penyusunan berbagai proposal, kegiatan terkait perubahan terkait dengan mitigasi lingkungan, membantu peningkatan kapasitas kepada seluruh aparat pemerintah, baik dari provinsi sampai ke tingkat desa, termasuk pada masyarakat adat yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Rekan-rekan organisasi non-pemerintah atau NGO adalah mitra pembangunan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan pemahaman yang sama, maka besar dan paling utama untuk menjadi pembangunan hijau di Kalimantan Timur bisa terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting dalam melaksanakan kegiatan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa peran seluruh masyarakat, kerjasama antar pihak dari pemerintah, masyarakat, tokoh, organisasi, non-pemerintah, termasuk swasta, ini bekerja sama. Dan salah satunya yang dilakukan kerjasama ini adalah bagaimana tadi termasuk kita melibatkan TNI, militer, kepolisian dalam menjaga kawasan hutan untuk tidak terjadi kebakaran dan perambahan hutan secara ilegal. Itu antara lain. Terima kasih. Thank you very much, Governor Nur. Governor Vila, do you have a success story you'd like to share with us? Sí, mira, a mí me gustaría platicar un poquito del nuevo sistema de transporte público que estamos haciendo en Yucatán, el vaivén. Nosotros seguimos teniendo un transporte público que no está acorde ni a las necesidades ni a lo que merecen nuestros ciudadanos. Entonces, este era un proyecto que queríamos empezar en el año 2020, llegó la pandemia, lo tuvimos que posponer hasta el 2022. Y lo que estamos haciendo es hacer un sistema de transporte público que sea amigable con el medio ambiente. Hemos puesto en funcionamiento los primeros 20 autobuses de la ruta periférico. Son autobuses que son Euro 6, que están por encima de la norma autorizada en México, que es Euro 4, y vamos a estar recibiendo otros 34 autobuses a finales de este mes que vamos a poner en funcionamiento. Entonces, todos los nuevos autobuses que vamos a recibir, dentro de los cuales vamos a tener también autobuses eléctricos y también vamos a tener autobuses híbridos, van a ser amigables con el medio ambiente, pero también este sistema de transporte público involucra la multimodalidad porque se pueden subir las bicicletas, involucra también que las personas que tengan algún tipo de discapacidad puedan utilizar el transporte público. Lamentablemente, ninguno de nuestros autobuses antes tenía para que se suba una persona con silla de ruedas, para una persona que tiene problemas visuales, para una persona que tiene problemas auditivos, y todo esto ya lo contempla nuestro sistema de transporte público. También los autobuses, además de tener aire acondicionado, cuentan también ya con filtros HEPA, que son como los que utilizan los aviones, que purifican el aire cada determinado tiempo, ahora con el tema del COVID. Y la verdad que estamos muy emocionados, ¿no?, de poder generar un sistema de transporte público que sea amigable con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque cuando hicimos nuestro inventario de gases efecto invernadero aquí en la ciudad de Mérida, el principal generador de gases efecto invernadero era el transporte. Entonces, es por eso que decidimos que para poder mejorar nuestras condiciones y para poder combatir el cambio climático teníamos que apostar por el transporte, que además también era una gran necesidad de nuestros ciudadanos y también un
un servicio de transporte público que es deficiente también genera inequidad. ¿Por qué? Porque una persona que tiene automóvil llega a su trabajo en 15 minutos o en 20 y una persona que se mueve en transporte público tarda 2 horas. Eso también genera pobreza, también genera desigualdad, también genera tiempo que la gente no puede convivir con su familia, que no puede descansar, que no puede dedicar a aprender algo nuevo, a estudiar. Y por otro lado también, pues que este sistema de transporte público nos ayuda a mejorar la competitividad de nuestro estado para que la gente se pueda trasladar a sus centros de trabajo más rápido y más eficientemente. Thank you. Yes, please. You can either talk a little bit more about the first school or you can provide another example for us. Ok. Como eu falei, no estado do Amazonas nós temos a maior reserva de gás natural do Brasil. Hoje, 100% das térmicas de Manaus, da capital do estado do Amazonas, são abastecidas por gás natural. Isso tirou de circulação pelo menos 200 carretas que circulavam um mês para fazer o transporte desse combustível. Sem mencionar que o gás natural ele é mais barato e também a poluição é muito menor. Agora, o nosso grande desafio é fazer com que esse gás chegue aos municípios do interior, levando em consideração a logística difícil, muito complexa, que a gente tem no estado do Amazonas. De qualquer forma, no ano passado, nós quebramos o monopólio do gás, e isso foi possível que mais empresas pudessem chegar ao estado do Amazonas. Já se começou a construção de outras três térmicas para gerar algo em torno de 1 giga de energia elétrica, e isso vai fazer com que outros sistemas também diminuam o uso de combustíveis fósseis. No ano passado, nós assinamos uma parceria com a Prefeitura de Manaus para a aquisição de ônibus elétricos, que são veículos mais silenciosos e também diminui a questão da emissão de gases. A gente caminha agora para um processo muito interessante de concessão florestal no estado. Nós temos algo em torno de 32 milhões de hectares disponíveis com potencial para a gente fazer a concessão florestal. Nós temos já inicialmente 8 áreas em que a gente pretende fazer isso. A primeira concessão deve acontecer agora nesse primeiro semestre, com uma perspectiva de geração de emprego e renda para 4 mil pessoas. São 4 mil empregos diretos e indiretos que essa concessão florestal deve gerar. E, naturalmente, os interessados apresentam ali o seu plano de manejo, identificando efetivamente o que vão explorar, se é madeira, se são óleos, sementes ou outros produtos da natureza. E a gente está caminhando agora para uma parceria público-privada por parte do Estado, para que todos os órgãos do Estado sejam abastecidos através de energia fotovoltaica, eliminando também a questão dos combustíveis fósseis. Thank you very much. So a final question for you all. Clearly, the idea of allies has come up in terms of how you do your work, how you implement policies. How do government and non-government initiatives, certainly like the GCF, many of you have mentioned that, but other governmental programs that may come from foreign donors, contribute to your own and shared goals in terms of conservation, but long-term sustainability? Let's start with you, Governor Lima. Essas são algumas discussões que a gente tem tido entre os governadores. Eu faço parte do consórcio da Amazônia, que reúne 9 governadores no Brasil. E eu tenho discutido isso, a gente tem discutido isso entre os governadores e também com organismos e instituições como o GCF, de entender como é que a gente pode levar essas questões efetivamente para a prática e para o nosso dia a dia. No ano passado, quando o GCF foi realizado lá em Manaus, no estado do Amazonas, a gente estabeleceu 4 importantes eixos para que a gente pudesse trabalhar e que a gente tivesse resultados práticos e objetivos. O primeiro eixo é pessoas e comunidades, conhecimento, tecnologia e inovação, financiamento e investimento em setor privado e política de governo. Esse é um material que, inclusive, está disponível
ali na parte de fora, a gente entregou já para alguns governadores e algumas delegações. E aqui tem um exemplo de algumas situações práticas e objetivas que estão sendo realizadas pelo governo do Amazonas. Também aproveito aqui de público para colocar o Estado do Amazonas à disposição do GCF, para que a gente possa ir evoluindo e encontrando outros caminhos e outras modelagens para que a gente possa, primeiro, dar o mínimo e o básico para as nossas populações. Nós somos de regiões de florestas, mas naturalmente que cada um enfrenta suas dificuldades no dia a dia, e às vezes uma solução que é interessante aqui para Mérida, em Yucatán, pode não ser para o estado do Amazonas ou para Santa Cruz, por exemplo, lá na Bolívia. Então é interessante ter essa troca de experiência e entender a realidade de cada estado para que a gente possa evoluir em entregas que são objetivas e entregas que possam fazer a diferença na vida de quem tanto precisa daquela pessoa que mora lá na floresta. Thank you very much. Governor Nur? Ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal strategi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdasarkan lingkungan. Hal-hal yang paling mendasar adalah kepastian payung hukum dari implementasi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, berwawasan lingkungan. Payung hukum tersebut adalah peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh daerah, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah pusat, dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi secara berkelanjutan di Kalimantan Timur telah diinisiasi sejak tahun 2011 melalui Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2011. Kaltim juga telah membangun Red Plus strategi tahun 2012. Strategi pembangunan secara berkelanjutan dibangun tahun 2015. Tahun 2016 Master Plan telah dibuat untuk pembangunan hijau Kalimantan Timur untuk masa 20 tahun dari tahun 2015-2036. Di tahun 2018 Kalimantan Timur membuat peraturan daerah tentang pembangunan perkebunan berkelanjutan. Saat yang sama peraturan daerah yang diadaptasi dengan mitigasi perubahan iklim Kalimantan Timur yang disetujui oleh parlemen atau regional parlemen. Tahun 2019, Kalimantan Timur membuat sebuah program-program penurunan emisi termasuk di dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah. Tahun 2019, tahun 2023. Provinsi Kalimantan Timur berupaya untuk transformasi ekonomi dari berbasis sumber daya tidak terbarukan menjadi ekonomi yang berbasis pada sumber daya yang terbarukan. Secara singkat, Kalimantan Timur secara bersama-sama dengan para pihak membangun peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan terkait perubahan iklim agar bisa menjamin program dan kegiatan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ada. Dengan kata lain, sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan program terkait tersebut, termasuk penurunan emisi, telah tersedia dari anggaran pemerintah maupun kontribusi dari berbagai pihak, termasuk dari donor internasional atau mitra pemerintah, termasuk dari sektor-sektor swasta dan badan-badan keuangan internasional. Thank you, Governor. Governor Villa, same question.
Gracias. La verdad es que nosotros aquí en Yucatán siempre hemos acostumbrado trabajar en equipo, ¿no? Estamos convencidos que cuando trabajamos en equipo podemos obtener mejores resultados. Y la verdad es que hemos tenido un gran apoyo de muchos países, de muchas organizaciones que nos han permitido tener financiamiento, que nos han permitido intercambiar capacidades, que nos han capacitado, que nos han mostrado nuevas tecnologías. Por citar algunos ejemplos, con USAID hemos estado trabajando, y lo sabe muy bien la cónsul, en el tema del programa Promosur, que es un fondo de $90 millones que se está generando para los estados del sureste del país para la conservación de la selva maya, ¿no? Cómo podemos ayudar a nuestra gente a utilizar de una manera sustentable los recursos que tengan sin generar impactos a nuestra biodiversidad. También, por ejemplo, el programa Emprendimiento en Paisajes Sostenibles, donde estamos capacitando a empresas, también con USAID, para poder mitigar o reducir los impactos que las empresas tienen en la deforestación, ¿no?, de las áreas donde se encuentran, o como por ejemplo con TNC, con The Nature Conservancy, donde estamos capacitando a pequeños productores para que puedan tener sistemas sostenibles de producción, como por ejemplo la milpa maya, que ya ha sido reconocida. Hemos trabajado, por ejemplo, con el gobierno británico, que nos ha dado financiamiento para poder hacer nuestra ley de cambio climático, que es una de las más novedosas que hay aquí en México, también con el gobierno de Noruega, que nos ha financiado diferentes proyectos, pero también con la iniciativa privada. Por ejemplo, con la empresa china Huawei logramos hacer un proyecto que se llama Tech for Nature, donde ellos nos dieron la tecnología con cámaras y micrófonos para poder estar observando a nuestras especies que están en peligro de extinción en las zonas naturales protegidas. Los resultados o las imágenes las utilizamos en la Universidad Politécnica de Yucatán, donde estamos creando ya algoritmos que nos permiten predecir el comportamiento de los animales, y con esto podemos darles un mucho mayor cuidado. O como por ejemplo el Future Fund, que trabajamos con Coalition Number 2, que nos están fondeando para poder llevar electricidad en forma de energía solar a comunidades que no tienen luz. Entonces, todos estos proyectos, además de brindarnos financiamiento, nos abren también el panorama y nos permiten conocer otras formas de hacer las cosas. Y bueno, tener esta reunión donde uno tiene a 16 gobernadores, donde tiene delegados de 57 estados, pues nos permite intercambiar estas experiencias que comentaba el gobernador Lima o que comenta el gobernador Nor, y que por supuesto son cosas, pues no todas se pueden hacer en nuestros estados, pero seguramente hay algunas que podamos utilizar y que podamos compartir estas experiencias. Thank you very much, Governor Vila. So we're almost towards the end of our session here, and I wanted to maybe summarize for those of you who weren't having the simultaneous translation immediately, some of the themes that have come up here. Part of the themes that have come up are some of the challenges that we've seen with regard to energy issues, with regard to addressing poverty, while also addressing conservation and sustainable development. And how do you create those policies that are able to address that? How do you build the network to be able to implement those policies within your countries, but also share best practices across the board? So the best practices that have come out of this, or some of the tips that have come out of this, is looking for allies and looking for the opportunity to partner with other governors, to partner with the private sector, to partner with international organizations, to be able to put together programs that directly address the challenges in each of your states. In addition, creating a legal framework. Some of the uncertainty of a legal framework that was mentioned in terms of private sector investment, creating a legal framework that can aid those companies that want to invest in green energy and green technologies that help the states. How do you create that framework to be able to do that? And so maybe Governor Vila, if you catch him afterwards, can tell you a little bit more about that part. But at the end of the day, this panel really is about how we take a look at these bold ideas and how we put them into practice at the state level. So I really want to thank our panelists, Governor Vila, Governor Nur, Governor Lima, for giving us a look into what it takes from the executive point of view to be able to take policies and to take commitments at the international and the national level, and to make them work at the local level for the people who are living in your states. So thank you very much, and thank you all for being here for this first panel of the GCTF event. Thank you.